Empresarias, empresarios, bienvenidos a una nueva charla con Charles. El día de hoy literal tengo un invitado que literalmente es un petrolero. Mario Zamora es un experto en el negocio del petróleo, lidera una organización en este campo y está nominado al mejor CEO del año. Mario, bienvenido a Charlas con Charles. Carlos, muy buenos días y muy buenos días a todos los asistentes. Qué gusto estar en este espacio. Un honor para mí poder compartir este espacio, como digo, con ustedes. Bueno, Mario, bueno, háblanos un poco de ti, Mario. Hoy en día, pues sé que lideras una organización en el negocio del petróleo, pero háblanos un poco de tu recorrido profesional desde el principio, dónde estudiaste, dónde naciste. Cuéntanos un poco acerca de ti hasta llegar hoy a el cargo que ocupas. Bueno, pues yo soy un hombre de provincia, nací en Pasto, Ok, ya hace 50 años. sí, Vengo de una familia mi familia pues toda la vida, mis hermanos, mis papás estuvieron muy vinculados al tema educativo, y me incursionaron pues en todo este mundo de académico. Entonces, pues mi papá fue profesor durante muchos años, mi mamá sí. también estuvo en el sector educativo, mi hermano continúa ese legado y mi hermana pues es una ingeniera y administradora de empresas también muy exitosa. Esa es como mi familia, cómo está conformada. Yo nací en Pasto, después de terminar el colegio, pasé a estudiar a Medellín, en la Universidad Nacional, seccional Medellín, ingeniería de petróleos. Efectivamente, pues estudié esa carrera y después pues ya me desplacé acá a Bogotá, donde he desarrollado pues muchas actividades en diferentes compañías. Arranqué con una multinacional, posteriormente pasé a Ecopetrol, de ahí al sector privado con compañías, una colombiana y después una compañía española. Fui joven, fui un gerente muy joven, estuve desde los 28 años haciendo encargos de gerencia, siendo gerente, superintendente. Y participé también mucho en sistemas o en agremiaciones como ACIPET. Estuve durante 7 años como miembro de la junta directiva, de la cual fue el secretario de la junta directiva y posteriormente fui vicepresidente y presidente de la Society of Petroleum Engineers, SPE, que es a nivel mundial una de las asociaciones más grandes de profesionales, creo que con 750.000 afiliados a nivel mundial. Y también pues en el 2013, no, en el 2010 arranqué mi incursión en los negocios ya directamente a través de el montaje o la creación de una compañía que se llamó ESP Energy Group. Este año cumple ya 16 años de creación y posteriormente compramos la compañía Monpost Oil, que es una compañía que tiene 35 años ya en el mercado, una compañía que nace en Estados Unidos, en California, de ahí pasa a BVI y termina siendo una compañía panameña que se la adquirimos al grupo Pacific Rubiales del año 2013. Desde ahí pues vengo trabajando con estas compañías y en el año 2016 montamos un proyecto que se llama Oil Channel, que este año o este mes, mejor, a partir de enero 31, volverá a ser Energy Channel, que es un proyecto de transmisión de noticias todos los días a través de las redes y que ha tenido muy buena acogida en el público, pues sobre todo en el público especializado en el sector petrolero. Pero ahora vamos a ampliar el nicho. En cuanto a mi educación, pues he estudiado 2 especializaciones, una en la UIS, otra en España, en programación neurolingüística. Eh, Estudié 8 maestrías, entre ellas 3 MBA, entre un operativo, un gerencial y uno de negocios internacionales, eh, en universidades como el Externado, como el Instituto de Negocios de Barcelona, el MSA en Estados Unidos, el MIT. Y el año pasado finalicé un doctorado en Administración de Negocios en México y posteriormente obtuve el PhD en Filosofía en Perú.
Entonces, pues ha sido mi trayectoria académica. Ya en este momento llevo pues que prácticamente 26 años de experiencia trabajando en el sector principalmente energético y en el desarrollo de proyectos relacionados. Hace unos años también iniciamos con un proyecto, hace 3 años iniciamos con un proyecto de cine y desarrollamos una productora que en este momento pues tiene una película que se emite en Prime y en Tubi en Estados Unidos, México, Inglaterra, Australia y que pronto pues va a estar a nivel mundial. Y pues fue lanzada el año pasado y este año pues estamos en desarrollo de 5 o 6 proyectos también de cine, que es lo que me mueve también como un hobby muy interesante, en el Eso, cual también soy escritor y productor. Ajá. eso te iba a preguntar, ¿el cine es un hobby aparte de todo el tema del negocio del petróleo o es un negocio también como tal que tiene una empresa formada en este tema del cine? Es un negocio muy interesante, es un negocio pues que para nosotros se ha convertido en una línea muy interesante en el sentido que podemos hacer mucho aporte a la sociedad, generación de empleo. En la película que desarrollamos, más de 500 personas estuvieron involucradas, Okay. 100 personas en la grabación como tal, en el crew, más la postproducción, el desarrollo de comercial, la distribución, los cines, es mucho la cantidad de personas que se pueden vincular a un proyecto de estos. Y pues este proyecto se llevaba al cine y después posteriormente a plataformas. Entonces es una buena opción. El gobierno nos dio unos auxilios tributarios a través de beneficios para las compañías que aportaran en esto y pues con eso mismo pues se desarrolla el proyecto. Y es un buen incentivo para que los empresarios inviertan en cine. Entonces, Eso te quería preguntar ahora que tocamos ese tema del cine, ¿cómo ha evolucionado esta industria? O sea, ya hoy yo creo que muy pocas personas van al cine, más las nuevas generaciones o las personas como tal ya son más de plataformas de streaming, pero sigue siendo rentable el tema del cine hoy a nivel en mundial. las películas En las películas internacionales sí, lastimosamente en Colombia el cine colombiano pues es una industria que no se ha desarrollado como tal, entonces pues hay unas películas que toman algunos nichos importantes, por ejemplo El Paseo, una que otra pues independiente, pero realmente en Colombia el cine colombiano no es una alternativa económica, hay que apuntarle a las plataformas y obtener resultados ya en el exterior. Básicamente, pues te cuento, Prime eh, nos obtuvo la licencia para países como México, Estados Unidos, Inglaterra y Australia, que son mercados muchísimo más grandes que el colombiano, que es un mercado mucho más reducido para esta plataforma. Y Tubi, que es una compañía de Fox, que pertenece al grupo de Fox en Estados Unidos y en México, es algo así como un RCN, digámoslo así, un streaming abierto. También pues es un buen cliente para que a uno lo tengan ahí con una licencia de pague por ver. Entonces, es un buen negocio en el sentido que tú tienes unos beneficios y con esos beneficios puedes generar mucho empleo y puedes reducir pues la carga impositiva, ¿sí? Como empresario. Pero en el tema de taquillas sí es muy, muy complicado, porque como tú dices, pues el costo ya de ir a cine hoy en día es muy alto para una sola actividad. Uno puede estar gastando 200.000 pesos fácilmente en una visita a cine de 2 horas y realmente pues ya uno sabe que posteriormente las películas van a salir en streaming. Pero pues la magia del cine no se cambia, ¿no? O sea, ir a ver una película en cine no es lo mismo que estarla viendo en la casa ni disfrutándola en la cama, en el televisor, sino porque uno se distrae, el celular, incluso hoy en día, personas como Matt Damon hablaban que ya las nuevas productoras están pidiendo que eh, Los guiones. el, el mensaje, sí, que el mensaje que se dé a la gente se repita y se repita y se repita porque ya tienes que estar pensando en que la persona va a estar acostada en su cama, va a estar viendo el celular, se va a levantar al baño, vuelve y no va a entender la película, entonces ya les da pereza retroceder, entonces muchas veces la gente cambia, pero si la gente vuelve a entender el contexto de la película, se va a mantener dentro de la visualización. Entonces, lo que hoy están pidiendo los grandes
productores es que se hagan películas que sean repetitivas y que se puedan entender. Esto pues molesta a los que realmente pues irían a cine o los que podrían ver las películas en una forma muy juiciosa. Pero pues ya es una nueva realidad con la que tenemos que vivir. Y a futuro pues vienen muchísimas tecnologías adicionales que van a permitir acceder mucho más sencillo a los medios audiovisuales. Entonces, a futuro pues el cine es algo que, primero que es una actividad que solo se hace una sola cosa con esos recursos, y segundo, pues que requiere grandes, pues no grandes, pero sí importantes recursos de movilización, de tener tiempo, de ir a comprar la boleta, o sea, se requiere una logística Más grande. mucho más complicada. Ujú. Sí, 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 es verdad. Yo estuve hoy, en esta semana, precisamente estaba viendo eso que tú decías, que estaba diciendo que los guiones tenían que, mensaje como que repetirlo y repetirlo. sí, Pero, y es verdad, o sea, tú hoy te pones a ver una película en el cuarto o en la sala y tienes el celular al lado y te llaman, te entra un mensaje de WhatsApp, una notificación y te distraes. sí. Sí, son películas para personas que están haciendo otras actividades. Entonces, mira que cuando se desarrollaron las novelas para televisión en general, Sí, la novela es un formato totalmente diferente al cine. En el cine todo es más visual, más rápido, más, para que la gente esté pendiente, porque pues, la idea del cine es que tú estés sentado en una pantalla todo el tiempo viendo la película. En ok. cambio, las novelas te van contando, entonces te dicen, oye, yo voy a llamar a la vecina. Entonces va la persona, coge el teléfono y llama. ¿Por qué? Porque la señora, que generalmente que son las señoras las que ven este tipo de, no- ¿qué es? De material, va a estar barriendo, va a estar cocinando, y mientras tanto tenía su televisor prendido. Entonces ella va escuchando y se va haciendo la idea de la novela. Entonces yo creo que a eso vamos a llegar en las películas, en acción, en las películas de los thrillers, todas las películas de drama, pues todo esto se va a condensar en que va a ser más hablado y más descriptiva las escenas. Ok. Aunque yo no soy experto en cine, ¿no? Quiero aclararlo simplemente. Sí, sí, Pues he hecho algunos 3, 4 guiones y la producción de una película, y espero hacer pues unas 4 películas. Este año estamos en ese proceso. genial, genial. Sí. Y pues, si nos puedes, de cuáles son, de qué tratan, cuál es Vamos a hacer una película. Estamos pidiendo una que es una participación en Ley de Cine con una película que se llama Agualongo. El bochinche de Agualongo es el nombre de la película. Es una película que desarrollamos con otro escritor que se llama Jorge Sánchez Salsa, y habla sobre la historia de un indígena que participó en la Ruta Libertadora, pero del lado español, y fue un héroe nariñense que nosotros describimos a través de una historia muy interesante de unos estudiantes acá, y que vamos a recordar esa historia y aclarar muchos puntos que están en el aire de ese personaje. Por otro lado, nos incursionamos también en un thriller, es un drama político y histórico también, sobre la guerra de Ucrania y sobre unas bombas atómicas que desaparecieron en 1994, después de la caída del muro de Berlín. Hubo un acuerdo con Ucrania y Rusia, en la cual Ucrania tenía que devolver 176 ojivas atómicas a Rusia, y finalmente nunca se hizo. Y pues lo que hicimos una historia muy interesante en la cual actualmente se van a hacer detonar esas bombas para acabar la guerra. Entonces el presidente de Rusia las busca a través de unos espías, y es un tema de espionaje muy, muy interesante y con mucha acción. Tiene 8 locaciones a nivel mundial: Dubái, Abu Dhabi, Estambul, Qatar, Inglaterra, Brasil, Colombia. Tiene actores internacionales también, y adicionalmente pues es una trama muy, muy nueva en nuestro nicho colombiano. Y la siguiente con los mismos actores, son los dos protagonistas, son dos rusos, que uno de ellos vive aquí en Colombia durante toda su vida, y trabaja para una agencia internacional, y hay un robo de unos licores. Ok. Entonces, hay una de mis pasiones también la incluí, y se roban esos licores, y una de esas botellas tiene dentro del líquido
a través de nanotecnología, inscrita una lista de los espías, de todos los espías a nivel mundial. Entonces, hay un robo de estas botellas para obtener esa información y los protagonistas deben volver a robar esas botellas para devolverlas a su estado inicial y proteger la información que tiene una de las botellas, pues que son botellas por ejemplo, la botella en la que tomó el primer trago Juan Pablo II, botellas de 5 o 6 millones de dólares, que son, pues, muy pocas existen en el mundo. Entonces, es una subasta de esto. Y la tercera va a ser sobre el robo de 50 hipercars. Entonces, eso van a estar en un crucero y dentro del crucero hay una fiesta y ahí entran unos ladrones, drogan a toda la gente y enfrente de toda la gente se roban los 50 hipercars, en los cuales están Koenigsegg, eh, Mansory, y marcas así, que no, pues creo que básicamente en Colombia no ni siquiera existen. Ok. Entonces la historia del cine, pues, es en lo que estamos trabajando. Genial, genial, genial. Okay, bacán. Bueno, Mario, el tema de la empresa donde tú estás, exactamente qué hace. O sea, Colombia no es un país petrolero, pues sorprende que aquí en Colombia, digamos, yo pensaba personalmente que solo era Ecopetrol que se dedicaba a todo este tema. Sí. ¿Podríamos hablar un poco de eso? Bueno, te cuento pues la historia desde el principio. Cuando yo Sí. era pelado, yo tenía unos 7, 8 años, eso lo contamos en la película que hicimos, pero al final la exportamos, pero la historia es muy sencilla. Yo arranco en el 2000, sí, eso era año 91, no, 87 más o menos. En el 87, y mi mamá me decía, bueno, yo sé que quiere estudiar cuando sea grande. Entonces le decía, no, yo quiero ser petrolero. En ese tiempo había una película o una serie, en ese tiempo era novela, pues, que llamaba Dallas. No sé si tú Okay. la viste. Era una película, era una novela acerca de unos petroleros en Dallas, y tenían su rancho allá, y allá pues el propietario del terreno también es propietario del subsuelo. Pide una autorización, una licencia al gobierno y puedes desarrollar tu actividad como petrolero. Entonces yo le decía a mi mamá, yo quiero ser petrolero. En ese momento en Colombia era imposible porque la constitución te impedía y solamente Ecopetrol era el quien daba las licencias de producción y las licencias de explotación y producción. Entonces, entonces mi mamá un día me recuerdo mucho que me dice, mijo, ¿y usted cuándo quiere ser grande, qué quiere ser? Entonces le dije, yo quiero ser petrolero. Entonces me dijo, entonces tienes que estudiar mucho para ser el presidente de Ecopetrol. Le dije, no, yo quiero ser petrolero como los de Dallas. Y empecé a trabajar en eso. Entonces, por ahí, pues, inicialmente quería ser piloto, me presenté a la Fuerza Aérea, pero lastimosamente un problema lumbar no me dejó continuar. Entonces, yo tenía un tío que era decano de la Facultad de Matemáticas y Sistemas en la Marco Fidel Suárez, que era la Academia de Aviación de la Fuerza Aérea. Entonces me dijo, no, definitivamente si quieres estudiar aviación, no vas a volar, porque para ser piloto, pues tenía una pequeña desviación en la columna, pero no era nada traumático, simplemente una pequeña desviación que se presentó. Entonces decidí continuar con petróleos. Tuve la fortuna de ser uno de los 4 mejores evaluados en el examen de la Nacional. Entonces entré a estudiar a Medellín y estuve becado durante toda la carrera. Entonces terminé la carrera y de ahí pasé a trabajar con una compañía noruega que tenía un representante colombiano acá en Colombia, y pues trabajaba a nivel de Sudamérica. Posteriormente, en el 2004, entra Armando Zamora a la ANH y se crea la ANH, que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y ahí se da la oportunidad para que empresas de diferentes tamaños puedan crecer, puedan presentarse para desarrollar proyectos de exploración y producción. Entonces, pedir licencias y contratos básicamente, pues de producción, en las cuales había un convenio, una licencia que entregaba el gobierno para que tú puedas desarrollar un área en el subsuelo. Entonces, porque Hoy todavía se puede eso, o sea, hoy todavía funciona eso. O sea, hoy sí, yo sí, puedo pedir una licencia, tengo un terreno y puedo explorar allí, sí se puede hacer eso. no es tan fácil porque tienes que tener unas características operativas, o sea, tienes que tener una compañía con experiencia que haya desarrollado proyectos exploratorios y de producción.
Entonces, nosotros eso lo obtuvimos en el 2013 cuando compramos la compañía Monpost Oil, que es una compañía, como te decía, una compañía que arranca en Estados Unidos y aquí en Colombia se volvió operadora desde el año 2004 a través de un contrato de operación y mantenimiento con Ecopetrol, con el cual es socio, y llevamos ya siendo socios 22 años en un campo en Catatumbo. Entonces, básicamente, se crean este tipo de compañías que pueden adquirir el derecho a esta concesión, ¿sí? Esa concesión, pues, lógicamente tiene unos requisitos de actividades de inversión en exploración, a perforar pozos, hacer workover y todo esto. Nosotros actualmente tenemos un acuerdo con la ANH en Putumayo, pero realmente se ha hecho muy poca actividad debido a los problemas sociales y económicos que se han presentado en el país. Pero pues ahí está el bloque. Yo creo que dependiendo de las condiciones futuras, vamos a volver a reactivar. Y esa compañía, ISP, que es la de servicios, la que te comentaba, esas dos compañías las pues hemos trabajado en conjunto y finalmente nosotros creamos otra compañía en Estados Unidos hace 3 años que se llama ESP Energy LLC, que es otra operadora, comprando una serie de pozos allá también y somos operadores en Estados Unidos. Y a través de eso, pues, volviendo a la historia de mi mamá, nosotros estamos a 1 hora en carro de donde estaba JR, que era pues la casa de JR y el papá, eran los protagonistas de Dallas, que es un rancho, que ahora, hoy en día es un rancho de visita, de exposición. Entonces tú puedes pagar lo que son 15, $20 y puedes conocer este rancho, conocer la casa de los dueños, de los protagonistas, donde se filmaba parte de la novela. Entonces, pues estamos muy cerca y pues es muy chévere porque uno pues ya haberlo visto hace más de 30 años, haber soñado en eso y verlo, para poder estar ahí, yo creo que he ido unas 2 o 3 veces a este rancho a visitarlo y pues poder conocer toda la historia de cómo se creó esa serie, de dónde viene, quién eran los personajes, en quién se basó la vida de esa película. Fue muy chévere y esto me sirvió mucho pues para la película que nosotros desarrollamos, que es la historia de un petrolero también. La película Donde tú quieras es la historia de un petrolero que es traicionado por las personas que más están cerca a él y más lo quieren. Entonces, la historia de JR fue muy parecida y fue muy chévere pues como poder integrar todos estos dos mundos, tanto lo del cine como la parte petrolera y la realidad colombiana. Entonces, hoy, como te digo, tenemos operaciones en Estados Unidos. Ahorita vamos a hacer una serie de perforaciones, de incursiones grandes y también abrimos una oficina en Abu Dhabi para el sector de servicios petroleros, porque en Abu Dhabi sí los Emiratos sí tiene una incapacidad de ser operadora por el momento, porque pues solo está diseñada para que sea la estatal la dueña de los recursos del subsuelo, como era antes pues aquí en Colombia. Pero eso va a cambiar, eso pronto, creo que en unos 2 o 3 años el gobierno tiene que tiene que trascender. cambiar porque Sí, no es práctico pues ese sistema. sí, así es. Y entonces, pues gracias a este cambio que hubo en el 2004, nosotros pudimos acceder a ser petroleros y a poder tener una compañía que pueda desarrollar actividades en este sector, ¿sí? Entonces, estamos en zonas bastante complicadas, lógicamente como todo el país, pero en Catatumbo, sobre todo muy cerca de la frontera con Venezuela. Eso, el campo se llama Carbonera de la Silla, y otro campo que tenemos otro bloque que tenemos en Putumayo, que es en la zona de la Bota Caucana, es muy cerca al Putumayo. Entonces, pues esto requiere muchos retos, manejo de comunidades, ser muy leal con las comunidades, cumplir lo que uno se compromete, poder ejecutar actividades sin ejército, sin el apoyo de la fuerza pública, porque básicamente ya no hay ningún apoyo, el Estado desaparece en cierto punto. Entonces, uno hace una muy buena conexión con la comunidad y desarrolla una actividad bastante interesante con ellos a través de los líderes
de las juntas de acción comunal. Hemos sido pues muy respetuosos de los compromisos que hemos adquirido con ellos. No son compromisos gigantes, pero son compromisos que se cumplen principalmente. Y la generación de empleo, pues que ha sido nuestro constante desde el 2004 hasta la fecha, pues generar empleo, que la gente, los servicios que se consuman sean de la región, es una de nuestras políticas más interesantes, de tal forma que las personas que nos puedan servir, pues también tengan un beneficio en la región. No solamente pues que veamos ahí los carrotanques con petróleo y ya, sino que además también ellos puedan recibir algo de esas prebendas que nos puede generar la producción de hidrocarburos. Mario, ¿cómo ves el futuro del petróleo? O sea, hay una tendencia actual de todo esto de las energías renovables. Siento que personalmente como que han satanizado mucho todo este tema del petróleo, el cambio de todo este energías y demás. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el futuro de este tipo de industria? Si hay negocio para, no sé, 100 años más. ¿Cómo ves tú que estás en el negocio, el futuro? Lo que pasa es que el petróleo siempre ha sido satanizado desde su creación. Y extrañamente no entiende la situación, pero siempre ha sido satanizado. ¿Qué es lo que pasa con el petróleo? El petróleo sirve para todo. ¿Sí? Si no podríamos estar hablando en este momento si no hubiera petróleo. No habría carros, no habría comida caliente en nuestras mesas. Sería muy complicado la situación si no hubiera petróleo, porque pues el gas que utilizamos para la cocina, la gasolina o el diésel que se utiliza para los carros que traen los alimentos, y no solamente, o sea, el petróleo no solamente es transporte y quemar combustible para mover algo, es generación de valor a través de una serie de elementos que son como más de 250 subproductos que salen del petróleo, los sintéticos de las camisas, las gafas, los computadores, todo tiene petróleo. Entonces, ¿qué pasa? La pandemia nos demostró que de los 103, 104 millones de barriles que se producían en ese momento que había de demanda en el mundo, solamente 30 millones se utilizan para transporte, ¿sí? Porque pasamos de 103 a 70 millones de barriles de consumo cuando el mundo se paró. Entonces, ¿qué pasa? Que el petróleo se sigue satanizando, pero todo el mundo lo utiliza, ¿ya? El petróleo está metido en los insecticidas, en los herbicidas, en los abonos, en los labiales, en los esmaltes de las mujeres, en la pintura de los carros. Entonces, yo recuerdo un profesor de la maestría del externado en mi primera clase de sustentabilidad, hablaba de que el petróleo era malo y todo eso. Entonces yo le digo, pero oye, ven, dime una cosa, ¿cómo llegaste acá? Entonces me dijo, no, yo no gasto petróleo porque me vengo en bicicleta. Bueno, y las llantas de la bicicleta, y la pintura de la bicicleta, y la grasa que tiene la bicicleta, y el asfalto por el que tú te mueves, y tus zapatos, y el computador, y las gafas que tienes, ¿qué tienen entonces? ¿Ah? Entonces le hice un cálculo y el 80% de lo que tenía petróleo. Entonces le dije, lo que pasa es que sí ha venido una moda, por ejemplo, en los años 70, 90, decían que por la producción de petróleo el mundo se iba a enfriar y que íbamos a llegar a un congelamiento perpetuo. Después vino el calentamiento global, pero básicamente la generación de la quema de combustible no hace más del 0.3% del impacto global. Esto pues es muy difícil de explicarlo porque hasta los Simpson o películas de Estados Unidos han criticado el petróleo. Una película que se llamaba Los Ángeles 2012, que llegaba un tipo hacia una perforación de un pozo en un punto y se acaba todo el este de los Estados Unidos. Todo lo que era California, eso es oeste, ¿cierto? Sí, oeste. Entonces, que se desbarataba toda la parte de California por una perforación de un pozo. Los Simpson también utilizaban satanizando los hidrocarburos. Entonces, hay hay mucha discusión en cuál es el impacto real de los hidrocarburos. Algunos dicen que es muy alto, otros dicen que es muy bajo, pero la necesidad que tenemos del hidrocarburo es evidente. Y pues yo considero que no es malo el uso del hidrocarburo, sino que tenemos que tener una coherencia y una coexistencia con las nuevas alternativas de energía, ¿sí? Porque cada vez se requiere más energía, se requiere más producción de
de elementos, viene la inteligencia artificial ahora y vamos a tener un déficit casi del 15 al 25% energético a nivel mundial. Y adicionalmente vamos a tener problemas con el suministro. Entonces el gas se está volviendo muy predominante porque es un combustible mucho más amigable que el mismo petróleo, y adicionalmente es mucho más fácil de detener su impacto. Pero definitivamente, como lo dice la Agencia Internacional de Energía, los hidrocarburos seguirán ocupando entre un 50 y 55% de la matriz energética a nivel mundial. Entonces, va a haber, a medida que crezca la oferta de vehículos eléctricos, la oferta de vehículos de alternativas renovables, también la demanda va a crecer. Cada vez más personas tienen computador, cada vez más personas se mueven y cada vez más personas se utilizan pues este tipo de hidrocarburos, y sobre todo se crean otros elementos nuevos que van a requerir más petroquímica y que van a necesitar el petróleo. Entonces, el petróleo pues siempre ha sido que es un commodity cíclico donde va bajando y subiendo dependiendo de las necesidades de la comunidad. Entonces, en este momento va a empezar estamos hablando de $60 el barril. Con la entrada de Venezuela vamos a llegar a 55, más o menos, y de ahí la gente va a dejar de explorar porque el negocio se va a volver no tan bueno, entonces no vale la pena meterle dinero, entonces vuelve y se empieza a disminuir la oferta de hidrocarburos y el precio vuelve a subir. Entonces, es un negocio que básicamente yo espero que en el 2050, 2060 todavía sigue siendo muy rentable y muy requerido, sobre todo pues porque, por lo que hablamos, el petróleo se utiliza para que todo lo que vemos y nos genera calidad de vida. Entonces, hace mucho tiempo yo hablaba de eso, que el agua nos da vida, nosotros no peleamos con el agua, pero el petróleo no nos genera calidad de vida. Y es el que nos permite tener todo lo que conocemos hoy y va a permitir que haya más crecimiento en el sector. Lógicamente, ¿qué viene? Viene una etapa donde la gente cada vez menos se mueve, entonces se va a utilizar menos combustible quemado, en eso estamos de acuerdo, pero tal vez el problema del petróleo no es la producción, es la forma en que lo consumes. Tenemos que buscar formas más eficientes de transportarnos, que no una tonelada y media que es un carro transporte 100 kilos que es una persona, sino que haya otros medios más pequeños, por ejemplo la motocicleta, los drones tripulados y todo eso, que reduzcan el consumo y que un equipo más pequeño transporte a una persona. Esa sería como una de las soluciones. Okay. O sea, que tú le pones que 30 años todavía de este negocio rentable. Yo creo que un poco más y por el tema de la petroquímica. Y cada vez hay más sintéticos, ¿no? Lógicamente, pues están también saliendo otras alternativas, pero es muy difícil que compitan con lo que ya está desarrollado. Y la infraestructura no hay otra energía pues que haga lo que hace hoy el petróleo, ¿cierto? O sea, sí, no existe. así es. Y tenemos que utilizar en otras cosas más eficientes. Lógicamente, el uso del sol es puede ser un poco más eficiente, pero mira que todas las compañías, por ejemplo, BP, que dicen que lo más extraño, ese es un punto que quiero aclarar, lo más extraño es que las compañías petroleras fueron las que más invirtieron en el desarrollo de las energías renovables. negocio de las energías renovables. Por ejemplo, BP cambió casi su 40% de su negocio a energías renovables en su momento. Hoy en día, pues decía que tenía entre 4.000 y 5.000 millones de valor en su área de renovables, pero realmente ya lo reevaluaron y está en 1.000 millones. Entonces ha dejado de tener una prominencia tan grande el uso de estas alternativas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué está pasando? Muchos de la infraestructura existente para recarga pues está inservible, y hay muchos memes que muestran el carro Tesla con un generador de diésel atrás y el generador de diésel pegado a la refinería. Entonces no estamos haciendo nada, realmente estamos en ese proceso de convertir 2 veces la energía y eso pues se vuelve menos rentable. Y es una realidad, uno ya en Estados Unidos ve los carros eléctricos con un generadorcito de diésel atrás para tener una redundancia por si no encuentran una posibilidad de carga
en algún momento. Aquí en Colombia pues tenemos una infraestructura muy, muy limitada porque casi no hay estaciones de recarga eléctrica. Así Entonces, es. y esto se expande y adicionalmente la infraestructura de los edificios tampoco está diseñada para tener cargadores para todos los usuarios. Entonces, básicamente hay 2 o 3 cargadores por edificio, que ese es el limitante pues, que están poniendo más o menos en las grandes comunidades. Así es. Y eso, Mario, yo hablaba con una persona así sobre el tema, ¿no? Que los carros eléctricos y eso, pero en realidad es cierto, tú me dirás que el carro eléctrico en realidad, por el tema de las baterías y la vida útil de las baterías y todo ese tema, también contamina igual que un vehículo a combustión, o eso es un mito. Pues hablan de que la huella de carbono generada en la construcción de un carro o las baterías casi que cumple como el gasto de un carro. Recuerdo que vi un informe que se gastaban 5 años en un carro el consumo de un carro de combustible normal, de gasolina, comparado con la huella de carbono que generaba un carro en su creación sobre todo las baterías, en un eléctrico. Era más o menos 5 años el comparativo para que el eléctrico sobrepase a esto. El Ok, problema del eléctrico es que la vida útil de la batería puede estar muy limitada y puede ser máximo de 10 años, tengo entendido. Entonces, una vez la batería deje de funcionar, el carro eléctrico terminaba valiendo el 20% de lo que realmente costó al inicio. ok. Entonces, la depreciación y eso es algo que la gente pues ya ha empezado a normalizar y a revisar, porque pues habría que hacer el ejercicio, ¿no? Mucha gente tiene que comprarlos, utilizarlos y ver hasta dónde es tan rentable como lo muestran. Hoy Así en día, es. pues, los carros híbridos, por ejemplo, aquí en Bogotá tienen una ventaja. Los carros eléctricos tienen una ventaja bastante interesante, que es que no tienen pico y placa. Mm, Pero hasta dónde puede ser eso rentable, porque todo el mundo compró híbridos. Entonces ahora ya todos tienen híbridos para no tener pico y placa. Entonces también se impacta en el sistema de transporte. Eso pues, ok. cada cosa tiene sus ventajas y sus Eso desventajas. es Entonces hay ventaja. que sopesarlas. Ajá. Sí, sí, señor. Yo por el momento me siguen gustando los carros de combustión. Tengo un carro híbrido, pero Ah, me sigue gustando el ruido del motor, ¿qué es la sensación? Un carro ok. eléctrico baja muchísimo, es muy tranquilo, muy calmado. Yo soy más de competencia, entonces todavía sigo prefiriendo los carros De grandes combustión. y de combustión. Mario, ¿y en Colombia cómo ves el negocio del petróleo? O sea, tú me decías ahorita a nivel mundial, le ves un poco más de 30 años, pero aquí en Colombia, Colombia no es un país petrolero, está, pero pues tiene unas rentas por el tema del petróleo y demás. ¿Y cómo ves el futuro aquí en Colombia de este negocio? Yo lo veo bastante complicado. O sea, realmente si no hay no hay un cambio de política interna, vamos a tener bastantes problemas. Y ya lo estamos viviendo, ¿no? Porque no hemos tenido exploración en los últimos años y ya tenemos un incremento. No sé si has revisado tu recibo de gas, cada vez va creciendo el valor por metro cúbico que se te está ofertando. Entonces, vamos a llegar más o menos a un 30-35% del valor que pagábamos hace un año, porque se tiene que importar el gas. Entonces, siempre lo que uno produce es más barato que lo que uno importa. Entonces, cuando son pues productos muy similares, ¿no? Lógicamente, pues en otro tipo de industrias hay una diferencia más grande, pero en este caso, si tú lo produces si lo transportas internamente, va a tener menos costos que tenerlo que traer de afuera, como se propuso en algún momento traerlo de Qatar, que la huella de carbono era inmensa, pues iba 3 o 4 veces más grande que lo que realmente íbamos a tener. Entonces, la entrada de Venezuela nos va a impactar muchísimo. ¿Por qué? Porque la industria petrolera vive de la inversión extranjera. Hoy en día tenemos unos resultados que hablan de que Ecopetrol deja de ganar el 40% de lo que ganó el año pasado. Tenemos problemas de suministro, tenemos problemas de reservas. Las reservas están cada vez acotándose a menos años. Estamos esperando el resultado de este año de la certificación de reservas colombiana. Posiblemente bajará a unos 4,5 años de oferta. Entonces vamos a tener que importar más y más cada vez. Y vamos a importar más gasolina y vamos a importar más combustibles. Entonces, lógicamente, el, la estrategia del gobierno en este momento pues nos está llevando a que sí, o sea, estamos dejando de poner
huella de carbono y la contaminación generada, que es mínima a nivel mundial de Colombia, pero también nos está sacrificando en nuestras finanzas. Al final del ejercicio, la plata que deje de entrar por la venta de este commodity tendrá que ser repuesta por alguien. ¿Y alguien quién es? La comunidad en general, que tiene que reponer porque el gobierno va a seguir gastando. O sea, no es una ecuación que simplemente es: yo necesito plata para mantener un Estado y el Estado tiene que recibir recursos de una parte. Si hoy recibimos 40% menos que el año pasado, entonces el país va a estar más complicado en sus reservas económicas y en su operatividad. Entonces va a generar mayor necesidad de impuestos, mayor necesidad de qué es de recursos, y la comunidad, la población es la que tiene que pagar. Otro punto que es importante tener en cuenta es que la generación de empleo, cuando se tiene un campo petrolero, es bastante alta, porque pues uno no solamente ve la gente que está operando dentro del campo, porque hay carrotanques, hay camionetas, hay hoteles, la gente que se desplaza a los campos a prestar servicios, consume en la región, consume alimentos, el empleo que se genera en la misma población, los servicios de hotel, los servicios transversales también son bastante interesantes, pero todo eso se reduce cuando la compañía deja de producir y deja de invertir. Entonces, toda la comunidad que está en las áreas de influencia directa e indirecta van a impactarse, porque van a dejar de recibir recursos que entran de una forma u otra. Entonces, también la inversión social que generan las petroleras es bastante importante, porque de cada proyecto el 1% tiene que quedarse en la región. Entonces, si no hay inversión, tampoco hay una inversión de la comunidad. Y si baja la producción, también bajan las regalías. Entonces ya no hay plata para invertir en proyectos sociales a través de las regalías, que antes pues se distribuían solo en los países, en los departamentos productores, pero ahora pues se distribuyen a través de todo el país. Entonces se bajan las regalías, se baja la renta, y con la incertidumbre que tenemos en este momento y con los grandes impactos, por ejemplo, la reforma, que es la emergencia económica, volvió a impactar al petróleo, y todo esto hace que la industria pues se resienta. Y tenemos al lado que es un competidor, que es Venezuela, que está abriendo sus puertas, que va a ser mucho más barato, ya es mucho más barato explorar, así que es abrir pozos, que es un costo mínimo. Ya los pozos ya están, hay una cantidad de pozos parados, entonces va a haber un incremento de la producción en Venezuela, y seguramente se van a abrir las puertas para que muchas compañías entren allá. Entonces, tenemos localmente estamos en una situación muy complicada, y tenemos un vecino que se va a abrir muy bien a la inversión extranjera. Entonces, tendremos una situación bastante complicada si no hay un cambio de estrategia gubernamental, que básicamente tiene que ser dar incentivos para que la gente vuelva a Colombia, porque si tú ves, en Colombia ya las grandes petroleras ya no existen, todas se fueron. Si tú ves, ya compañías como Chevron, Texaco salieron del país y no creo que tengan oportunidad de volver. Hay algunas compañías que todavía sobreviven, pero pues ya la gran mayoría, ya las major, ya no están en el país. Entonces, no sabía eso, porque uno pues normalmente el común escucha es Ecopetrol, Ecopetrol, Ecopetrol. Pero sí. yo la verdad no sabía que aquí habían otras empresas de afuera pues haciendo exploraciones o extracción. Sí, los grandes desarrollos han sido generados por compañías extranjeras. Realmente Ecopetrol es muy buen operador, pero no es un buen explorador. A lo largo de su historia, lo que ha hecho es convenios con otras compañías. Las otras compañías, pues, ha habido cambios de contrato. Por ejemplo, había uno de riesgo compartido o riesgo total para la compañía extranjera que venía organizada, y pues ahí, dependiendo del riesgo, pues ganaba o perdía la compañía. Entonces, los grandes desarrollos desde el inicio de la industria petrolera fue a través de compañías americanas que vinieron acá. Y, por ejemplo, una compañía como Pacific, que es una compañía canadiense que vino y desarrolló todo el tema de crudo pesado en Rubiales, fue un gran aporte, y ellos pues nos entregaron una muy buena producción. Después de que era un campo de 3.500 barriles, sobrepasaron los 200.000. Pero eso fue con tecnología, y con experiencia y conocimiento extranjero.
en su gran mayoría vinieron y creyeron en este proyecto desde unos más de 20 años. Okay. Pero la situación actual, y la vemos todos los días, es que cada vez Ecopetrol pierde valor, pierde oportunidad y sobre todo estamos en una situación bastante crítica por el direccionamiento de la estrategia petrolera y de la política petrolera que estamos manejando. Entonces, si esto no cambia, seguramente la industria petrolera seguirá reduciéndose y, como te digo, el problema de eso es que nos toca compensarlo a nosotros a través de impuestos, lo que dejemos de ganar por las ventas que se generen en este commodity. Ok. Ve, no pensaba ni sabía que era pues como tan crítica la situación de esta industria aquí en Colombia. No, pues cambió ahorita el 3 de enero, cambió toda la... Porque estábamos tranquilos y ya con lo que está pasando en Estados Unidos, en Venezuela en este momento está generando un cambio de política petrolera. O Ok, sea, ellos ya pasaron, incluso entiendo que uno de los puntos que ya aprobaron es que PDVSA, que es la petrolera, como el como hermanito, o la misma Ecopetrol. petrolera, el mismo Ecopetrol, sí, es como el mismo Ecopetrol, pero en Venezuela, ya dentro de la política que se está generando, no puede tener más del 50% de la participación en los proyectos de exploración y producción. Entonces va a tener ese cambio y eso le da mucha seguridad a las compañías extranjeras que pueden invertir con mayor tranquilidad y, como te digo, ellos están hablando más o menos de unos 3.000, 3.500 millones inicialmente para hacer una recuperación de la producción hasta unos niveles de 2,5 millones de barriles a 3 millones. Entonces toda esa plata va para allá y a Colombia no le va a tocar nada. Entonces, si tú tienes un sitio donde es muy seguro, donde te van a respetar, donde vas a tener una inversión y es mucho más económico, Colombia es un país muy, como tú lo decías, no es un país petrolero, es un país que aporta de la contaminación mundial apenas el 0,3% de la contaminación, de la polución que se genera en el mundo, y pues nosotros estamos reduciendo y estamos decreciendo ese valor, mientras compañías como países como Estados Unidos, pues está por el orden de los 12-14%. China, Brasil son los mayores productores de contaminación. Ellos siguen produciendo y siguen creciendo, mientras que nosotros vamos para abajo y pues eso va a resentir a los ciudadanos al final. Y eso que hemos visto yo recuerdo que hace que 2 años, no, pues sí, antes de todo esto, el galón de gasolina era 9.000 pesos, hoy está en 16. Ha sido a causa de eso porque hablan mucho de este fondo de estabilización y todo eso, pero muchas personas no entendemos en realidad eso qué es. ¿Podrías ampliarnos algo de eso? Sí, el Fondo de Estabilización Petrolera es un negocio del gobierno con el Ecopetrol, pero es Ok, digámoslo, es un negocio entre tu bolsillo derecho y tu bolsillo izquierdo, ok, porque porque el Fondo de Estabilización Petrolera es un fondo del gobierno que lo tiene Ecopetrol y la deuda es con Ecopetrol, pero Ecopetrol es del Ministerio de Hacienda prácticamente en un 90%. Entonces, pues básicamente eh, había un modelo que era, si el crudo sube, eh, hay que compensar esa subida del precio del crudo y mantener para mantener los precios. Eso es lo que hacen los gobiernos anteriores. ¿Qué hizo este gobierno? El crudo sube, entonces yo tengo que pagar esta deuda y empiezan a subir casi que un 70%, no sé cuál es el porcentaje, que fueron como 6.900 pesos que subió el galón de gasolina. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno desmonta un subsidio que supuestamente existía y se lo empieza a solicitar a los consumidores finales, que son quienes pagan el galón de gasolina, y se paga este fondo, pero es una deuda que tenía el gobierno consigo mismo. ya. Sí, hoy en día pues ya desaparece la deuda supuestamente, pero es que llevamos casi un año en el que el gobierno nos está cobrando más de 3.000 pesos de lo que debería cobrarnos porque el precio del petróleo está bajo, ¿sí? Entonces el precio del petróleo está en $60, que es un precio más o menos normal. Entre 60 y $70 es un precio ideal para todos, para los consumidores, para los productores, para todo el mundo. Ese está bien, y si sube a 80, pues el problema es que pues, el precio suba por encima de 80, ahí sí hay un desbalance hacia los productores, pero pues se baja también el consumo, entonces por eso vuelve a caer el precio. Entonces,
El fondo fue pensado para estabilizar los precios de la gasolina, pero aquí nunca ha sido eso. O sea, en este momento tenemos gasolina más cara que en muchos lugares como eh, Los Ángeles, como Estados Unidos, tenemos un precio mucho más alto y pues nos anuncian una rebaja de 300 pesos cuando te están cobrando casi 3.000 por encima de lo que realmente vale el producto. Entonces nosotros tenemos una gasolina muy cara y pues con una medida, un anuncio, más que una medida, un anuncio, digamos, de tipo populista, te dicen, oye, te voy a bajar 300 pesos, pero es que ya te subí 6.000 y punta Sí, sí, durante 3 años. Entonces tú me sigues pagando y me vas a seguir teniendo que pagar un sobreprecio que no es justo para el consumidor. para el consumidor. Ok, genial. Y Mario, no, qué bacana esta charla contigo, qué chévere poder conversar y que nos expliques a todos un poco más acerca de este negocio del petróleo. Qué bacano gracias. eso, esa historia tuya es una muestra de que los sueños sí se cumplen, de que visualizaste cuando eras pequeño ese sueño y Sí, lo lograste. Sí, sí. No, eso es chévere, porque yo siempre cuento esa historia porque a mi mamá le decía muchas cosas que al final se cumplieron, ¿no? Entonces sí, decía, mami, yo cuando sea grande la voy a llevar en un carro de esos que se le quita el techo, no sabía que se llamaban convertibles, pues yo venía de Pasto, entonces yo veía esos carros que quitaban el techo y todavía algún día voy a tener ese, la voy a llevar a pasear, la voy a mandar a conocer el Papa allá en Roma, no, voy a tener una moto como las del Renegado, mi sueño era tener eso y pues, son cosas que sí se consiguen pues con la perseverancia, ¿no? Sobre todo, una persona. y la toma de decisiones, o sea, no tener miedo a tomar decisiones porque pues siempre una decisión lleva a un camino bueno y a otro malo. Si el camino es bueno, pues te llevará a otro tipo de decisiones también buenas o malas, y si es que el camino es malo, pues también vas a encontrar una forma de corregirlo y otra forma pues de seguir tundiendo o vas a salir adelante. Eso es lo más normal. Entonces, yo creo que mi principal ventaja es esa, la toma de decisiones rápida. Hemos incursionado en cosas muy chéveres, hemos hecho proyectos muy, muy bonitos. Hemos trabajado en exploración sustentable, hemos trabajado con proyectos ambientales, somos muy pro ambientalistas, a pesar de ser petroleros, hemos cuidado mucho el ambiente, vemos tecnologías que no impactan las que usamos, que no impacten tanto el ambiente, que generen alguna respuesta interesante. Somos muy fuertes en la parte tecnológica, hoy estamos ingresando en inteligencia artificial, estamos muy condensados con esta tecnología y con esta nueva forma de vivir y de ver las cosas. Y pues yo lo que siempre digo, ya tenemos que vivir en esta nueva realidad porque ya eh, hay una historia que leí en alguna parte y la he adecuado, y es que la historia de Terminator y de Mad Max ya la estamos viviendo. No en la Sí, misma forma, pero ya estamos en ese proceso. Entonces, ya hay muchas personas que no salen de su casa, hay muchas personas que no salen que ya están viviendo en ese mundo de Matrix, y hay otras personas que están en contra y que no han querido entrar dentro de la era tecnológica, y es el Mad Max. Entonces, en algún momento la tecnología nos va a empezar a sobrepasar y hay que estar actualizado. Entonces, nosotros en nuestras compañías estamos muy, muy vinculados con la inteligencia artificial y hemos querido desarrollar productos con eso de una forma muy eficiente. Entonces, ya aquí, por ejemplo, ya tenemos los primeros robots, perros robots para vigilancia, para hacer topografía, para llegar a puntos donde no hay otros elementos fáciles de acceder. Hemos trabajado con tecnologías de punta satelital para exploración, para revisión de reservas tanto de petróleo como de oro, de carbón, diferentes materiales. Entonces es muy chévere pues la historia de nuestra organización. Tengo un equipo pues, pequeño, pero muy, muy eficiente, y hemos hecho cosas pues en, eh, que en otras organizaciones pues ha sido muy complicado que se puedan desarrollar. Y ok. gracias pues por la oportunidad de transmitirlas a través de La- tu canal. Con todo gusto. Hace rato estaba esperando esta charla contigo. Antes de que terminemos un poquito, estás nominado a el premio de el CEO del año, ¿es así? Sí, esta es una premiación en España que nomina a 95 CEOs a nivel mundial. Ok, Entonces, la competencia pues está muy dura porque pues tengo entendido que está el presidente de Texaco, el presidente de ADNOC, el de Emirates, de la aerolínea.
Entonces, pues son compañías bastante robustas a nivel mundial y ese es un premio pues que se da anualmente, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a este tipo de premiaciones y que lógicamente tiene un comité evaluador y pues fui nominado y gracias a Dios pues recibí la nominación pues, desde Dubái, se presentó, me presentaron como candidato y fui elegido entre los 95 CEOs pues más importantes del mundo. Veremos pues que en Colombia pues de los últimos 10 años he tenido unas 8 nominaciones o nominaciones no, esa es que es una publicación de la nota económica como los líderes empresariales de Colombia. Inicialmente eran 500, ahora son un poco más, pero siempre hemos estado ahí. También estuve nominado en Inglaterra a mejor CEO de compañías petroleras hace unos 4 años, quedamos de terceros. Y hace 6 años estuvimos compitiendo en China, en el IFDC, y allá ganamos un premio en el tema de tecnología. Okay. Un premio en la compañía y en el 2022 fuimos nominados también como una de las compañías sustentables del mundo en el ADIPEC, que es el evento más grande de petróleos del mundo. Entonces, pues hemos sido muy, muy afortunados en la recepción de la actividad como la desarrollamos. Y para, digamos que escogen a través de una especie de votación o es un comité cerrado, ¿cómo eligen? Entiendo que es un comité cerrado. Entiendo que es un comité cerrado y escogen de los 95, escogen a 3. Entonces hay un jurado evaluador. El evento es en mayo y entonces ahí se define quién es como los Oscar pues De de los los tíos. CEOs. Sí. Ok, qué bacán. Pero ya estamos ahí, o sea, ya estamos en el radar mundial. O sea, a mí lo que más me interesa es pues que nos conozcan, que tengamos visibilidad y sobre todo pues hacer bien el trabajo, ¿no? Y esa es una respuesta a que algo estamos haciendo bien y que hemos sido líderes. Pues yo llevo casi 10 años con este tema de Oil Channel, Sí. que es una transmisión de noticias todos los días, la usamos con inteligencia artificial, creamos un noticiero muy bonito, muy, muy dinámico, y todo el mundo, pues tenemos 3.000, 4.000 vistas diarias, que en un nicho tan cerrado. Quiero darte la primicia, porque solo la decisión la tomamos esta semana, vamos a cambiar a Energy Channel y vamos a hacer un lanzamiento el 19 de febrero en el que es, creo que es en el Hotel NH, en la 116 aquí en Bogotá. Vamos a lanzar este nuevo producto que es pues una muestra pues que estamos creciendo, que estamos expandiéndonos y que queremos un posicionamiento a nivel global. Entonces, y ya pues con esta nominación pues yo creo que la idea es aprovecharla y pues más que un premio es un reto para seguir haciendo las cosas mejor, ¿no? Porque pues estos premios no son solamente recibir el premio ya, sino que tiene que ser que uno se sostenga y que pueda tener mejores resultados. Mario, ¿tienes otra pasión? El tema del whisky es otra de tus pasiones. Sí, me fascina ¿Colecciona o cómo es el tema? No, pues yo he tenido la fortuna de Sí. viajar muchísimo. Entonces, pues por mi trabajo me desplazo muchísimo, entonces paso por todos los duty free, cada que veo una botellita que me gusta, siempre compro dos, una para probarla y otra la tengo aquí en mi cava. Es más Okay. es un bar muy bonito, es un espacio diseñado para amigos, para que la gente pueda acompañarme, poder probar una buena malta, un buen whisky, una buena champaña. Es indiferente pues el tipo de licor, pero es un espacio muy bonito. Creo que se ha convertido en uno de los mejores espacios que hay en el país de Sí. que es. Ya tengo como 1.280 botellas Wow. de todos los licores. Entonces, y botellas muy ¿Tienes una especiales. marca preferida? ¿Tienes uno preferido? A mí me encanta el trago pues que más me gusta para compartir y todo esto es el Glenfiddich 15. Eso no, ese sí es Okay. pero me gusta mucho coleccionar Macallan. Macallan tengo muy buenas botellas, tengo Sí. incluso botellas, tengo la Aurora, tengo botellas que las he traído exclusivamente de otros confines, pues de Taiwán sobre todo, que está Aera y Aurora, que son dos botellas que no se venden en Occidente. Me gustó mucho, tengo la colección completa de Harmony, ese es también, tengo la botella de 200 años conmemorativa de los 200 años de Macallan.
Hay botellas que son exclusivas aquí en el país, que no hace nadie más, pero que las hemos tenido. Y yo tengo un lema, botella que se destape, botella que se acaba en la cava o se repone. Y tú Qué puedes coger la bacán. botella que quieras. Sí. Okay. Y, Sí, dale, dale, dale. y también tengo dos botellas infinitas, una que es de todas las maltas que se destapan en la cava y otra de todas las maltas que tienen finalizado en cherry. Genial, genial. Entonces, muy chévere, es muy bonito. Ojalá ¿No? podamos grabar un segundo episodio presencial en ese lugar para que nos lo Sí, es muy chévere, muestres. es muy, muy bonito. Mario, ¿No? siempre termino esta charla preguntándole al invitado qué le diría a esas nuevas generaciones, a esos nuevos jóvenes que hoy están pensando en emprender, no necesariamente en el tema del petróleo, pues en cualquier sector, pero ¿qué le dirías tú desde tu experiencia? Emprender es un camino bastante complicado, es bastante Sí, difícil. La gente piensa que solamente es desarrollar un producto y vender. Pero cuando uno es emprendedor se vuelve abogado, se vuelve contador, se vuelve psicólogo, se vuelve administrador y le toca barrer, mensajero. A pesar de que es muy grande la empresa, y muchas veces se presenta alguna situación. Yo recuerdo un 31 de diciembre hace unos años, mandé a todo el mundo a vacaciones y un cliente de Ecopetrol me dijo, era un 31 de diciembre en la tarde, y me dijo, hermano, necesito ese informe hoy aquí o no podemos pagarles. Y ok, me tocó salir con todas las carpetas que estaban organizadas, pues, y salir y entregárselas personalmente allá. Entonces, eh, ¿a qué va el punto? De que uno tiene que hacer de todo. No puede quedarse solamente, que no, que voy a ser el emprendedor. Y entonces hay una historia que le han vendido a la gente que uno es emprendedor, no tiene jefes. Y es todo lo contrario. Entre más, si tú eres emprendedor y tienes 20 clientes, tienes 20 jefes porque son 20 personas a las que tienes que complacer. En cambio, si tú estás en un cargo, pues tú ya sabes que es el coordinador, el gerente, el vicepresidente, ese es tu jefe o la junta ajá, directiva. Pero cuando uno es emprendedor, tiene 100 jefes y 100 personas, y entre más pequeño, más micro sea el negocio, más vas a tener gente a la que le tienes que responder. Entonces, sí, yo escuché, pues uno ve unas historias de gente que nunca ha hecho emprendimiento, pero que sí le vende eso, que no, que salte y sé tu propio jefe. Entonces, no, que ser emprendedor es muy sencillo, que todo esto. No, ser emprendedor es tener una conciencia de que uno va a hacer muchas cosas y que vas a tener un campo de acción. Lógicamente, es mucho más, puede ser un poco más satisfactorio tener empresas, por ejemplo, lo que estoy viviendo de lo de ser un CEO reconocido a nivel mundial, puede tener estas satisfacciones, pero también tiene sus problemas. Entonces, en enero ya tienes que empezar a pensar en impuestos, febrero las cesantías, en junio las primas, otra vez en diciembre las primas, tienes que garantizar que la gente te esté contenta, tienes que buscar estrategias para que la gente no se te vaya, tienes que buscar estrategias, o sea, se vuelve uno un estratega, un ejecutor, un promotor y sobre todo que si eres emprendedor, lo principal que tienes que ser es un buen vendedor de tu producto, estar convencido de que tienes un buen producto y poderlo entregar y que la gente esté satisfecha con lo que tú estás haciendo, que no solamente sacar algo a la venta y se va a vender. Tiene que ser bueno, tiene que tener un buen servicio postventa y tienes que tener una muy buena estrategia de mantener a los clientes y de seguir creciendo en el negocio. Entonces, esto es siempre, pues, yo he tenido la oportunidad de ser operador, de ser cliente, de ser suplidor de servicios, entonces ahí soy, pues, tengo clientes, entonces he tenido como esa transformación constante de mi vida y pues me ha ido muy, muy chévere en ese tema. genial. Sí. Mario, muchísimas gracias por este tiempo, por sé que eres una persona con una agenda bastante apretada y de verdad que qué gusto, qué charla tan amena contigo y sé que va a conectar con muchas personas. Listo. Charles, a ti, muchísimas gracias por el espacio y bienvenido siempre a la cava cuando estés por acá en Bogotá. Muchas Porque gracias. compartir un rato. Ajá. Listo. Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Los invitamos a que comenten, compartan, denle me gusta, recomienden el canal, se suscriban y nos esperan en una próxima charla con Charles. Chao.